A continuación, voy a presentar a nuestra siguiente ponente, es Sandra Zuluaga. El tema que nos presentará es Estrategias para renovar el talento humano en la nueva normalidad. Sandra Zuluaga es fundadora y CEO de Best Team, Arquitecturas Humanas, y presidente del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, Ciudad de México. Es mentora de Endeavor, preside el Comité de Compensaciones para Consejos. Por 32 años lideró la Fundación de Recursos Humanos para Corporativos en varios países de Latinoamérica, hasta llegar a México, donde se asentó a finales de 1999. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una maestría en Recursos Humanos por la Universidad de los Andes de Colombia, además de certificaciones como consejera del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, EP Disrupting Transformation, Singularity University, Members of Boards, Harvard Business School y miembro del Women President Organization del Women Corporate Directors, Capítulo México. Es autora del libro Renueva el talento humano en tu empresa. Bienvenida, Sandra Zuluaga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ofelia, y muchísimas gracias a todos por la invitación, principalmente a Cultura del Cambio, por la invitación a este foro. La verdad es que me encanta lo que hacen, verdaderamente creo que estamos ayudando a las organizaciones y esto nos da una vista de cómo podemos verdaderamente transitar estos momentos difíciles. Uno de los temas que me encantó de cuando empezó a pasar esto, que suena raro que esté diciendo que me encantó algo de todo lo que empezó a pasar, es que cuando escribí mi libro, hablaba mucho de los ecosistemas, ¿no? Y de la importancia de tener un ecosistema sano, ¿no? Y cómo se alineaba el capital humano basado en el ecosistema. Y pues me di cuenta, cuando se activó la pandemia, que las grandes consultoras del mundo empezaron a decir, hay que pensar en las organizaciones como un ecosistema, ¿no? Y pues, qué mejor momento que poner mi libro más en los diferentes campos de acción, digamos. ¿Qué es lo que les quiero comentar un poco también? Es importante que este tipo de alineación del que vamos a hablar verdaderamente sirve para cualquier nivel de negocio. No importa que sea una empresa súper micro, pequeña, ¿no? O una gran multinacional. En realidad, todas somos un ecosistema. Y entonces eso es de lo que les quiero hablar. Yo siempre traigo mis presentaciones y para mí es valioso llevarles y entregarles las presentaciones porque creo que es una manera de ilustrarles lo que quiero comentar, ¿no? Y bueno, no voy a reforzar mucho lo que ya han dicho tanto Leticia como Enrique, de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando y que al final del día todo lo estamos abordando de diferente manera. Lo cierto es que en medio de esta crisis y de la cuarentena, mantener las empresas activas y produciendo ha sido un reto importante, ¿no? Sin importar el giro y el tamaño, no solo los equipos de trabajo necesitan un nivel de resiliencia, sino todo el equipo, es decir, los dueños y los propios clientes están requiriendo ese nivel de resiliencia, ¿no? Y requieren hacer un acopio de la energía y de la resolución de sacar adelante el negocio. Es decir, yo escuchaba lo que decía Leti ahorita y me tocó ver organizaciones que decidieron dar vacaciones y tomarse como la pandemia como algo, digamos, un buen momento para tomar vacaciones y cuando regresaron y se dieron cuenta que la pandemia no regresaba, pues empezaron un poco tarde a despertar y darse cuenta que las cosas ya estaban pasando en muchas otras organizaciones, ¿no? Entonces, tuvimos que empezar a poner energía, digamos, y junto a un altísimo grado de lucidez y de conciencia para definir qué era lo que debíamos hacer y cómo hacerlo para enfrentar esa situación y, bueno, la crisis que ya, digamos, pasó con todo el tema o sigue pasando con todo el tema de salud, pero que se avecina todo el tema económico. Entonces, si el jefe o el director general de la compañía, ¿no? Es clave, todo el equipo que trabaja con él
es aún más clave, porque todos ellos le dan la fuerza a que la organización se mueva. Entonces, yo le pongo el nombre de director general, pero les pongo también el nombre de dueño de la empresa, que es el que él está ejercitando o ejerciendo la empresa, ¿no? Entonces, a él le llamaría el director general. Entonces, cualquier persona que trabaje con ellos tienen que tener ese nivel de fuerza. Pero, adicionalmente, requieren un nivel de contar con un nivel de habilidades técnicas y de desarrollo propio para que todos los demás puedan acompañarlos y puedan seguirlos, ¿no? Y uno de los principales temas va a ser la inclusión, ¿no? Entonces, básicamente, para que podamos trabajar adecuadamente, necesitamos hacer como unos diseños de puestos para alinearlos con el tipo de organización que hay. Entonces yo les pongo uno de los temas que estamos empezando a vivir desde cualquier tipo de organización, ¿no? Hoy ya nos toca empezar a pensar cómo trabajar desde casa, cómo empezamos a migrar a lo digital, cómo tenemos una gestión de equipos a distancia y cómo gestionamos ese ecosistema organizacional. Y esto basado en la situación que estamos viviendo con el COVID-19, ¿no? Entonces, les explico un poco lo que es el ecosistema organizacional. Básicamente, la empresa en sí es la organización del tamaño que sea, pero los proveedores, los colaboradores, los clientes, los accionistas y, digamos, todas las personas que están dando y recibiendo cosas a la entidad o a la empresa son los que conforman ese ecosistema organizacional y le dan vida. En la medida en que ellos van interactuando y van recibiendo los beneficios, digamos, y la oferta de valor que tienen para dar y recibir, dependiendo de la posición que tengan, pues van dándole vida al ecosistema organizacional. Entonces, dentro de la empresa, generalmente el problema que hemos identificado y que he identificado en los 30 y tantos años que llevo trabajando con empresas de todos los tamaños en diferentes países, y ahora que tengo mi propia empresa y que soy consejera en empresas de diversos tamaños, aquí en México también, me he dado cuenta que las empresas piensan de adentro hacia afuera. Siempre están pensando cómo soluciono mi problema para entregar una solución al mercado o cómo soluciono el problema para entregarle los productos y servicios a los clientes y reciben muy poca retroalimentación y escuchan muy poco de su ecosistema. La interacción que las empresas empiezan a tener con su ecosistema gestionado por las personas que los atienden, empiezan a traer información de afuera hacia adentro que permiten a las organizaciones empezar a reinventarse y darse cuenta que pueden, digamos, caminar un camino diferente, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó en esta nueva normalidad? ¿O qué es lo que yo he visto en las organizaciones a las que he tenido que acompañar durante este proceso de la nueva normalidad? Yo me enfoqué a leer, como nos recomendaba Leticia en la ponencia anterior, a leer qué era lo que estaban haciendo personas. Les quiero contar un poco la experiencia que tuve como consejera. En enero empezamos los consejos y nos empezamos a dar cuenta en alguna farmacéutica que definitivamente no llegaban productos y materias primas y todo empezaban a culpar, digamos, al petróleo y a situaciones que se estaba viviendo, sociales y políticas aquí en México, y no nos estábamos dando cuenta que en China había un gran problema y por lo cual no estaban enviándonos las materias primas a México, ¿no? Entonces, cuando empezamos a identificar todo lo que estaba ocurriendo, pues fue ya hacia marzo, cuando ya las cosas iban evolucionando a otra velocidad dentro del propio México. Entonces, en febrero inclusive nos dimos cuenta. Entonces, empezamos a darnos cuenta que teníamos que repensar la manera como estaban habilitando a las personas que gestionaban la compra de materias primas y de todos los proveedores. ¿Qué empezó allí a ocurrir? Bueno, que empezaron a solucionar problemas, ¿no? Pero nos llegó la pandemia. En ese momento en que ocurre la pandemia, empezamos a solucionar, a realinear a las personas, empezar a darles posibilidades, digamos, de que
de que entregaran los productos y servicios o que los encontraran las materias primas y que las trajeran, y empezaron a gestionar nuevas maneras de solucionar problemas a través de romper los contratos que tenían con proveedores únicos, globales, desde China, y empezaron a buscar las oportunidades con productores regionales más cercanos, ¿no? Esto lo que les quiero decir es que nos abre nuevas posibilidades que nosotros no hemos visto en México. Es decir, la posibilidad de dejar de ser globales y empezar a ser regionales abre 1000 posibilidades a todas las empresas medianas y chicas que estamos en México, porque inmediatamente en la regionalidad nos empiezan a buscar más a México como posibilidades de entregar soluciones a los países y a digamos, a los mercados locales. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Bueno, ya realineamos el talento pensando en aprovechar sus habilidades que tenían. Les tengo que decir que en ninguna de las empresas que hemos venido apoyando están en crisis en este momento. No les ha ido como esperaban que les fuera este año, pero no han dejado de vender porque empezaron a caminar la alineación del talento. ¿Cómo? Revisando qué personas son las personas que definitivamente son adecuadas para atender a cada uno de los grupos de interés y rompiendo a la organización en pequeñas células que les permitan operar, entregar soluciones y brindar reportes específicos a la dirección general periódicamente para que ellos estén tomando decisiones acerca de cómo reinventamos algún producto o cómo atendemos nuevos clientes porque están solicitando nuevos temas, ¿no? Y no se quedaron dormidos en medio de la problemática que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a darnos cuenta? Que esta nueva normalidad llevaba a que, si bien debíamos acelerar la generación de ingresos y ganancias, para aprovechar los momentos de aquellos que no estaban aprovechando el momento, digamos, debíamos transformar productos y servicios a las nuevas necesidades que tenían las organizaciones, revisar el modelo de negocio, y cuando hablamos del modelo de negocio es entender el mecanismo de compra o los hábitos de compra que estaban teniendo los clientes, porque sí se reactivaron en un momento dado, y cómo tendríamos que rehacer procesos y procedimientos para atender esta nueva realidad a las organizaciones. Entonces, tuvimos que crear nuevas reglas y prácticas de trabajo que implican trabajar de manera remota con nuevos protocolos para cuidar a los colaboradores, pero también nuevos protocolos para atender y gestionar clientes, y siempre cuidando el tema de la salud. Yo les dejo una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son los principales retos que han enfrentado en estas fechas? A ver, les cuento. Al interior de la organización, ¿qué pasa con el talento humano? Básicamente que nosotros no gestionamos el tema del desempeño y la productividad. Y cuando llegamos a un momento como el actual, donde nos enfrentamos a que sin gestión del cambio y sin ninguna planeación, la gente se tiene que ir a trabajar desde casa, se exalta de manera impresionante el darnos cuenta que no estamos midiendo la productividad de la gente, ni de los gerentes, ni de los líderes, ni del propio directivo o propio dueño de la organización. Entonces, yo he escuchado a muchísima gente que me dice: Sandra, durante estos tiempos he estado muchísimo más ocupado, sí he estado dando excelente he sido muy productivo, trabajo hasta tardísimo, y les digo, ¿y qué tanto está impactando el negocio? Bueno, gano menos, no vendo tanto, pero estoy ocupadísimo, ¿no? Y ahí es donde el tema de la productividad cobra fuerza. Las decisiones y la manera como alineamos gente tiene que estar enfocada a impactar el negocio y que me genere ingresos. Al interior de la organización, básicamente, tenemos que poner gente del tamaño que nos permita y que nos acompañe, como decía Leticia, que nos acompañe a llegar lejos, pero que puedan ganar el salario adecuado, del tamaño adecuado al reto, digamos. Quizás, muy probablemente, en alguna medida, algunas personas que no son productivas no las vamos a poder tener dentro de la organización, pero aquellas personas que sí son productivas son las personas que debemos retener. ¿Y qué debemos hacer? Medir su productividad.
La productividad, en esta plática no alcanzo a decirles muchos temas de la productividad, tengo una plática específica en temas de productividad, donde básicamente el tema es saber cuánto venden, cuánto impactan el negocio, están entregando los productos y servicios que atienden a cada uno de los grupos de interés, pensando en compras, bueno, o en proveedores, en los accionistas y en los propios colaboradores. Entonces, la alineación de las personas al final del día debe estar muy enfocada en atender esos grupos de interés de manera que impacte el ecosistema organizacional. Y desarrollar una oferta de valor diferenciada para los colaboradores cobra fuerza porque nosotros vamos teniendo al interior de la organización diferentes perfiles de colaboradores. Y no importa, insisto, el tamaño de la empresa. Pueden ser todos operativos, pero al final del día tenemos diferentes perfiles dentro de la organización. Si son ellos los que atienden mi restaurante o son ellos los que atienden mi tienda o el tamaño que tengan, al final del día debemos agrupar a los colaboradores y revisar quiénes son los que atienden a qué grupo de interés y empezar a desarrollarles una oferta de valor. Cuando nosotros tenemos una oferta de valor adecuada para el colaborador, lo que hacemos es que garantizamos la retención, la atracción del talento y también el desarrollo del talento para que se quieran quedar con nosotros y permanecer con nosotros. Entonces, ¿qué requerimos tener? No importa los diferentes niveles y ahorita les voy a contar, no estoy pensando solo en empresas chicas, también hay empresas medianas y grandes, están los directivos, están los gerentes, están los supervisores y gerentes de gerencias medias y están los operativos y administrativos, ¿no? Y todos ellos tienen un interés específico de tener reconocimientos y recompensas muy alineado con el tipo de función que realizan. Hay personas que si venden un determinado monto en la semana, un bono de 200 pesos por lograr toda la venta, digamos, adecuada o inclusive potencial a la semana, al empresario básicamente no le impacta tanto, pero a la persona le impacta muchísimo el bolsillo. Entonces el reconocimiento y la recompensa es clave, ¿no? Tener desarrollo profesional, y en ese sentido básicamente es algo de capacitación, desarrollarles habilidades, tener balance de vida, digamos, ¿no? Y que tengan la posibilidad de cuidarse y hacer todo este regreso articulado, lo van a apreciar de manera importante, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ni 100% home office, ni 100% oficina o ni 100% lugar de trabajo, ¿no? Eso es lo que va a estar ocurriendo y eso es uno de los temas que quiero que consideren, ¿no? Van a tener que alternar el trabajo las personas y eso es balance de vida, ¿no? Reduciendo el contacto físico y gestionando el tema de los horarios escalonados, ¿no? Para esto, una de las recomendaciones que se están dando es que no debemos tener personas que estén sentadas todas en un mismo lugar, juntas de trabajo prohibidas y solamente vamos a recomendar hacer Zoom como lo estamos haciendo acá. Entonces, básicamente siempre va a haber un distanciamiento y más ahora que todavía no hay vacuna y que todavía no sabemos cuántos coronavirus pueden haber, ¿no? O sea, todavía no se sabe nada de esto. ¿Qué es lo que va a hacer en las organizaciones, ¿no? Lo que va a ocurrir es que hay un rediseño de las estructuras organizacionales y aquí las compañías se van a volver o se están convirtiendo ya en más delgadas. Básicamente están buscando tener personas correctas dentro de la organización y cuando hablo de personas correctas es que anteriormente yo notaba que cuando llegábamos a las empresas querían contratar gente con salarios menores, pero que gestionaran activos mucho mayores incluso de la competencia que ellos podrían tener. Hoy he notado que las organizaciones están diciendo, prefiero pagar bien a las personas que sean productivas y que me den el servicio que tenemos que hacer, que tenemos que brindar, digamos. Entonces, esta articulación y este rompimiento al interior de la organización para tener estructuras con los costos adecuados va a abrir posibilidades a muchas empresas medianas y chicas que hacen consultoría o que venden servicios muy especializados y que pueden
ser parte de ecosistemas dentro de la organización. Entonces, la manera como se van a estar alineando a las organizaciones no solamente van a ser con células de colaboradores al interior de la organización, sino con células de empresas que desde afuera pueden ofrecerme el servicio más completo y más, puede ser incluso más económico, ¿no? Y todo esto a través de herramientas y bueno, gestionando todo el tema de la distancia y demás, ¿no? Les quiero contar otro tema. La inteligencia artificial sin inteligencia emocional no sirve, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Toda esta transformación digital al final del día nos está llevando a todos a cambiar, a reinventarnos, a repensar la manera como estamos ganándonos la vida. Las organizaciones están repensando al final del día la manera de cómo ellos atienden su ecosistema y están dándose cuenta y abriendo los ojos de que somos un ecosistema, ¿no? Todas las organizaciones. Entonces, pero algo que no están pensando es en el tema de cómo gestionamos adecuadamente a todas las personas y en medio de toda esta digitalización. Y sí creo que necesitamos como organizaciones tener organizaciones de apoyo que permitan ayudar a las empresas a cualquier nivel de organización a acompañar a sus colaboradores en tener salud mental. Trabajar desde casa, 100%. Requiere muchísima disciplina y ya lo decía Leticia, en la anterior ponencia. Definitivamente necesitamos tener comportamientos saludables y a veces no siempre nos llegan este tipo de ponencias y de presentaciones para que la gente sepa que estar en casa requiere un mindset específico, una posición, digamos, de su pensamiento adecuado, muy enfocada, No, no ¿no? te preocupes, no, no, no te preocupes. ¿Perdón? ¿Perdón? Entonces, básicamente, acompañar se va a requerir, ¿no? Otro tema fundamental que se va a requerir y que se está ya empezando a requerir dentro de las organizaciones es que debemos tener habilidades, digamos, de inclusión y de sensibilidad. Yo lo pongo de esta manera. Y el talento no tiene ni género, ni generación, ni código postal, ni marca universitaria, ni origen cultural. Realmente, entre más diversas nuestra organización o nuestra pequeña empresa, mucho más lejos vamos a poder llegar. Pero eso requiere habilidades importantísimas de los dueños de empresa y de los gerentes, digamos, o del empresario, para que pueda integrar gente de diversidad, de puntos de vista que te van a enriquecer y te van a permitir llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, básicamente, la nueva normalidad nos va a hacer enfocar a las empresas mucho más a las personas y los ecosistemas también se van a volcar a tener una centricidad en la gente. ¿Por qué? Porque al final del día primero está la salud y segundo está el sobrevivir económicamente y tener dinero para llevar a las casas y comer, ¿no? Entonces, esta sensibilidad, estos momentos nos despertaron de manera impresionante a todos la sensibilidad de lo que podemos ayudar a otras personas, incluso pensar en ya no contratar a larga distancia, sino empezar a pensar en contratar de manera más local para generar, digamos, la riqueza también al entorno nuestro, dándonos cuenta que somos un ecosistema. Al final del día tenemos una responsabilidad con la comunidad donde estamos ubicados y eso nos permite a nosotros entender el impacto que podemos tener si nosotros sacamos el dinero de nuestra localidad. Lo mismo, eso mismo se los digo a los empresarios cuando me dicen, en estos momentos voy a sacar mi dinero de México. No es una buena idea. El ecosistema empieza a afectarse si nosotros hacemos esto. Entonces, al final del día, los líderes y las empresas van a tener que entender que tenemos una responsabilidad importante de educar a nuestros colaboradores. Uno, para que se cuiden. Dos, para que sepan gestionar su grupo de interés. Tres, para que entiendan cómo podemos crecer como una comunidad y entonces generar conocimiento hacia el interior de la organización, pero entendiendo lo que nos entrega el ecosistema y devolviéndole a ese ecosistema en retribución cosas que nos va a generar riqueza y crecimiento en el entorno, ¿no? Ya les decía que era importantísimo medir la productividad. Una vez que ya tenemos el tema del
el protocolo adecuado y claro de nuestro ecosistema y cuáles son los grupos de interés que nosotros atendemos y la manera como estamos contratando de manera o general o en pequeños silos a proveedores. Vamos a tener que medir cada vez más fuertemente la productividad. Eso no es una práctica que tienen las organizaciones en general. Entonces, en general lo que se tiene que tener claro es cuál es el rumbo del grupo de interés que estamos manejando y cuáles son las metas y la misión, visión que tenemos con cada uno de esos grupos de interés que sí está cobijada por la gran misión, visión de toda la organización. Pero al final del día todo tiene que ver con dar y recibir, ¿no? O sea, dar y recibir de los proveedores y evaluando su desempeño, dar y recibir de los clientes y evaluando también el desempeño de los clientes, dar y recibir de los colaboradores y evaluando el desempeño de los colaboradores, dar y recibir del accionista y también evaluar su desempeño, que es un poco lo que hacen los consejos, ¿no? Tener objetivos claros y medibles y dar seguimiento a las entregas y entendiendo cuáles son los indicadores de desempeño que estamos dando. Estamos en un momento de transformación. Definitivamente, los que no nos paremos de mover, digamos, vamos a tener muchísimas más posibilidades y vamos a salir de ganadores en esto. ¿Por qué? Porque está habiendo un reacomodo global. Efectivamente, hay una crisis económica que se viene, porque estas transiciones tan importantes de empresas gigantescas que tuvieron que romper, digamos, toda su esquematización de global a hacerse regionales, pues esos reacomodos traen y llevan, digamos, movimientos importantes en lo económico. Y eso por un lado, y la parada, digamos, de todos nosotros estando confinados y no estando 100% productivos, pues genera también una baja en la economía. Pero si repensamos nuestro ecosistema, si entendemos y aprendemos de todo lo que vivimos durante el confinamiento, vamos a saber cuáles son los productos y servicios que nos estaban pidiendo nuestros proveedores, nuestros clientes, y que se muestran, digamos, sus nuevos hábitos de consumo, digamos, ¿no? Creo que se me acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Solamente quiero decirles a todos que la experiencia que tengo en términos de consejera, como consejera de administración dentro de diversas empresas, les voy a contar la anécdota que tengo con un agricultor. Y Ofelia me dice si tengo 2 minutos más para contarlo, o sea, según yo ya tengo 2 minutos más, ¿verdad? Ok, básicamente les quiero comentar la anécdota. 2 minutos, gracias. Les quiero comentar la anécdota. Yo soy consejera de un agricultor, ¿no? Es un agricultor, definitivamente él lleva aguacate y produce también jitomate, ¿no? Y él decidió gestionar todo su crisis a través de arquitecturas humanas y este tema el ecosistema organizacional. Y ha sido uno de los grandísimos ganadores en el proceso. Está sorprendido, digamos, de la manera como logró. ¿Y por qué fue? Porque desde un principio empezó a escuchar lo que decían los clientes, cómo se estaban moviendo los proveedores, tenía contacto y alineó a su gente para gestionarlos adecuadamente y escuchaba la información que venía de afuera hacia adentro con relación a la pandemia. ¿Y qué pasó? Uno, pudo aprovechar mejores momentos en cuanto a negociaciones con clientes nuevos, ¿no? Se dio cuenta que no podía negociar precios más allá de una semana porque la volatilidad de los precios estaba tan impresionante que los precios subieron del aguacate, ¿no? Para el productor, no para el intermediario. Entonces los productores pudieron, y él es un agricultor, ¿no? Los productores pudieron crecer muchísimo más que el intermediario, ¿no? Y entonces estuvo cuidando todos los demás temas, que la gente de finanzas cuidara el estrés financiero y que hicieran pruebas para garantizar fluidez, que la gente que estaba con el proveedor garantizara que llegaran productos, pero ya no de China, de materias primas, perdón, pero ya no de China, sino de manera local, incentivando negocios locales, algo que no se hacía antes. Entonces, creo que vienen una crisis, pero también creo que vienen grandes oportunidades para todos nosotros. Y yo lo único que recomiendo es estemos al pendiente, porque si alineamos gente, creo que podemos
estar listos para atender nuevos requerimientos del mercado. Muchas gracias, Sandra. Es excelente la información compartida para todo el equipo y para todos los que nos están viendo en este momento en redes sociales y también de manera directa en este seminario de Zoom. La información no nada más es muy interesante, sino también de mucha valía para que tengamos un contexto correcto y no rompamos el ecosistema que mencionas, que de alguna manera pueda verse afectada no nada más la estructura empresarial individual, sino también la estructura empresarial a nivel país. Es formidable la información. Muchas gracias, Sandra. Un honor tenerte como panelista el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Quiero aprovechar para decirles gracias a Cultura de Cambio, excelente evento y gracias por la invitación.